Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, ya sabéis, la que dedicamos a los temas de fondo, temas siempre interesantes, así que hoy tenemos unos cuantos asuntos que nos traen los contraescuchas, todos asuntos del máximo nivel y del máximo interés, pero que han tenido que esperar un poquito, un poquito o muchito, mejor dicho, porque algunos llevan más de un año esperando en la carpeta, pero siempre llega su momento, es decir, no os desaniméis porque de una manera u otra estos temas de fondo, que la verdad colocarlos durante la semana pues quitaría espacio temporal, vamos, la contracrónica dura lo que dura y no puedo tampoco hacer contracrónicas de hora y media todos los días, pues quitaría los temas del día que se tienen que abordar pues ese mismo día o al siguiente o al otro, que no se pueden pasar un año después o 6 meses después, así que hoy traemos temas antiguos el mensaje, pero no el asunto como siempre está de máxima actualidad, como todos los temas que traigo aquí o que me traen los contraescuchas para los domingos. Bien, si queréis participar tanto en esta como en cualquier otra contra, me da igual que sea crónica o historia, las dos tienen el mismo número de WhatsApp, tenéis que enviar vuestras notas de voz, os voy a dar el número al 690 827909 más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Y una cosa importante, la repito todos los domingos, pero es que debería repetirla a diario, creo yo a veces. El mensaje tiene que grabarse bien, es decir, sin ruido de fondo y con suficiente energía en la voz. No me susurréis al teléfono y tampoco os pongáis a hablar en mitad de una autopista porque al final se va a oír solo el tráfico, no se os va a ir a vosotros. Los micrófonos de los teléfonos graban con bastante calidad, una calidad sorprendente que llamaría la atención hace solo 20 o 30 años, pero son micrófonos que lo captan todo, así que se escucha mucho mejor. Supongo que os habrá pasado cuando estáis hablando por teléfono, que si estáis en la calle y la conversación va para largo, pues os metéis automáticamente en un sitio mucho más silencioso para que la conversación pueda desarrollarse con tranquilidad auditiva, relax auditivo, que es importante. Bien, aquí no estamos en una conversación telefónica, sino en la radio, y en la radio solo tenemos el oído, nada más, no hay otra cosa. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Iván, que es un contraescucha de Córdoba, pero no de Córdoba en España, sino de Córdoba en Argentina, que por cierto es bastante más grande la Córdoba argentina que la Córdoba española, aunque eso sí, la original, la primera fue la española, pero la de Argentina no se queda manca, ¿eh? Es una pedazo de ciudad, tiene la universidad más antigua del país y según me han dicho, porque nunca he estado allí, es una ciudad bien bonita. Bien, pues Iván vuelve con un tema bastante habitual, la contrarréplica, que es este del término neoliberalismo, y le quiere dar una nueva pasada. Antes que nada, muchas gracias por el espacio y nuevamente felicitarte por tu programa. El otro día estaba escuchando una definición que diste de neoliberalismo y como bien decías, en Hispanoamérica se lucha bastante contra ese concepto, pero los liberales de la época, al día de la fecha, en la Argentina por lo menos, están utilizando el concepto como si su origen fuera de Alexander Rostov, de un socialista en 1938, en donde en realidad hace una crítica al fascismo, al socialismo e intenta generar un nuevo concepto, y para explicar su idea forma la palabra neoliberal. Quería saber si esto es así o directamente los liberales de argentinos, ya sea los referentes Javier Milei, Agustín Echeverne, Bogiano, entre otros, están diciendo una, quizás, no digo mentira, pero tratando de llevar el concepto para otro lado. Muchísimas gracias. Del origen del término neoliberalismo, Iván, ya hablé en aquel momento. ¿El que te refieres? Su origen es académico, lo expliqué, data de los años 30. En principio se quedó en ese ámbito puramente académico de economistas, hasta que ya en los años 80 y 90 se recuperó con un sentido despectivo, a raíz de las reformas económicas que en aquel momento estaban llevando a cabo Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Es decir, todo lo que fuese
a reformar el consenso socialdemócrata de posguerra, que había naufragado en los años 70 con las dos crisis del petróleo, la inflación, etcétera. Pues todo lo que fuese a reformar aquello, aunque fuesen las reformas pequeñas, se denominaba neoliberal. Al principio no tenía la carga la palabra, una carga, digamos, negativa. Era simplemente descriptiva. Pero como estos líderes estaban tratando de revitalizar el liberalismo clásico, pues se les denominó neoliberales. Es decir, pues ¿qué están haciendo Thatcher y Reagan, los más grandes, pero hubo unos cuantos más por todo el mundo? Pues están tratando de recuperar cierta iniciativa empresarial, etcétera, bajar impuestos. Bueno, esto es lo tradicional del liberalismo del siglo XIX o principios del siglo XX, pues ya están neoliberales. Bien, a eso se agarraron desde la izquierda y ya en los años 80, con el bloque del Este y la Unión Soviética desaparecidos, arraigó la palabra con fuerza en Hispanoamérica. Todo lo que no fuese izquierda era neoliberalismo. Y no había mucho más. Aplanaron el término y lo llenaron de connotaciones negativas. En aquel momento, a principios de los 90, los países hispanos de América salían de 2 décadas muy duras, ambas. De hecho, se habla de las décadas perdidas, de los 70 y los 80, en las que tuvieron que enfrentar prácticamente todos, hay alguna excepción, pero prácticamente todos los países hispanos tuvieron que enfrentar crisis económica permanente, altas tasas de inflación. En fin, ¿qué te voy a contar, Iván? Que no sepáis los argentinos. Padecisteis unas inflaciones bestiales en esa época y mucho mayores que las que tenéis ahora, que ya es bastante alta. Y bueno, y en muchos casos dictaduras militares, la propia Argentina, Chile, en fin, hubo Perú en los años 70-80, hubo un montón de dictaduras militares en toda América. Así que eran necesarias reformas. Esas reformas se denominaron neoliberales. El término gustó bastante a la izquierda local, se agarró a él. Tenían ya un caramelo una manera en la que denominar al enemigo. Gustó también mucho a Fidel Castro en Cuba, que empezó a decir neoliberal por aquí y por allá. Claro, las palabras habituales, capitalismo, imperialismo, pues ya no tenían ese magnetismo que habían tenido en el pasado y se quedaron con lo de neoliberal. Y se adoptó con entusiasmo, además, un entusiasmo fantástico, desde México hasta Argentina. En España no echó raíces lo del neoliberalismo, porque en los años 80 el país se integró en la Unión Europea, bueno, la Comunidad Económica Europea en aquel entonces, y eso trajo la liberalización de muchísimos sectores. Pero claro, entrar en la Comunidad Económica Europea era muy popular en la España de la época. Se venía pidiendo entrar en el mercado común desde los años 60 y fue como una especie de logro nacional. Cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, yo era niño y lo recuerdo perfectamente, el entusiasmo y la alegría de todo el mundo. Cuando por fin, creo que fue en el 85, pues vinieron aquí todos los primeros ministros y los presidentes de Europa a firmar el tratado de adhesión que se hizo en el Palacio Real. Entró España y Portugal a la vez. Así que lo que viniese, lo que llevase el marchamo, la etiqueta europeo, era bienvenido. Si eran reformas, entre comillas, neoliberales, pues reformas neoliberales. Luego, además, esas reformas que se hicieron en los 80 en España desmontaban estructuras franquistas, en muchos casos, grandes empresas estatales, etcétera. El franquismo, especialmente en su origen, fue muy corporativo, fue muy intervencionista, muy afín a ideas de izquierda, pero claro, no lo podían reconocer. Así que esa operación, que incluyó la reconversión industrial, que fue muy dura en ciertas zonas de España, especialmente en zonas industriales del norte de España, tuvo algo de contestación sindical. En algunos lugares se calentó bastante la cosa. Yo recuerdo también, siendo niño, en lugares como Reynosa, en Cantabria, que hubo unas manifestaciones tremendas, en el País Vasco, pero la cosa no pasó de allí. Es decir, algo de contestación sindical, pero no lo llevó a cabo eso. Toda esa reconversión la estaba haciendo el Partido Socialista en el poder. El resultado fue que, saliéndose de ambientes académicos, donde por supuesto sí se emplea, el término neoliberal no es un insulto en España. Vamos, prácticamente fuera de las universidades y del activismo político, casi nadie lo usa. Si quieren atacar al partido de derechas, no le suelen tachar de neoliberal, porque la gente, el común del lector o del tal, el votante no lo entendería del todo. De manera general, el término liberal en España tiene buenas connotaciones. Es lógico, la raíz de la palabra liberal pues es libertad. Es una palabra que además se acuñó en España a principios del siglo XIX. Liberal también es una palabra polisémica, es una palabra que se emplea para decir que alguien es tolerante. Dices, pues fulanito es una persona muy liberal. No estás hablando de su ideología política, no, estás hablando de que es una persona muy tolerante, muy abierta, incluso generoso. Por eso la izquierda aquí la emplea poco. La derecha estatista en España sí se ha valido más de ella.
Tampoco demasiado, pero sí se ha valido más de ella. En América, en cambio, lo de neoliberal es omnipresente, tanto en la academia como en las campañas electorales. En España prefieren, cuando se ponen estupendos, especialmente desde la extrema izquierda, utilizar el término ultraliberal. Lo de ultra queda, ese prefijo queda como mucho más definitorio de algo que está fuera del sistema y fuera incluso de la razón. Bien, seguimos con Israel, que es de Málaga y que nos habla de la voluntad centralizadora de la derecha y de la izquierda en España. Hola Fernando, quería comentarte ayer en la contrarréplica, comentabas cómo la derecha tiene una historia centralizadora en España y la izquierda precisamente lo contrario, ¿no? Descentralizadora. Sin embargo, quería hacer un pequeño comentario porque en la práctica, tanto el PP de Aznar fue uno de los mayores descentralizadores, por lo menos lo que siempre defendía Juan Carlos Girauta, como la mayor descentralización territorial o traspaso de competencias fue con Aznar, ¿no? Educación y sanidad. Y luego si nos fijamos en las comunidades más descentralizadas, con mayor regionalismo y nacionalismo, clásicamente en Cataluña ha sido CiU, que es de derecha, aunque bueno, ya no sabemos qué hay en Cataluña, pero bueno. Tenemos el PNV en País Vasco, incluso en Navarra hasta UPN, que tú me comentabas, ¿no? Como se unió el PP, y en Galicia el PP, salvo la época de Touriño, siempre ha gobernado, así con una especie de galleguismo, en fin, un poco peculiar allí el PP, ¿no? O sea, como precisamente las comunidades más propias, o sea, con carácter propio, se van a por la derecha. Sin embargo, la izquierda, de hecho lo podemos ver ahora, cada vez que llega el gobierno central, mucho descentralización, pero mandan ellos. O sea, aquí Pedro Sánchez, bien que le ha cogido gusto al estado de alarma. Y luego Montero tenemos ahí las noticias, ¿no? De cómo quiere arrebatarle al ayuntamiento y demás el superávit para poder ajustar a sus cuentas. O sea, que es curioso que el discurso va por un lado, o sea, la teoría va por un sitio y la práctica va por otro. No sé tú qué me comentas o me puedes corregir, ¿no? sobre esto. Muchas gracias, un saludo. Aznar efectivamente fue descentralizador, Israel, pero en tanto que le tocó cerrar el mapa autonómico, que se había empezado a construir unos años antes, bueno, 20 años antes, a finales de los 70. Fue Aznar, por una cuestión de pura cronología, el que le hubiera tocado gobernar, ya fuese Aznar u otro, en torno al año 1997, 98, 99, pues por una cuestión de tiempo le tocaba cerrar el Estado autonómico, se había empezado a construir 20 años antes. Fue Aznar quien realizó las últimas transferencias a las comunidades autónomas. El modelo ya en aquel entonces había alcanzado su madurez, habían pasado 2 décadas y en sus años de gobierno, fueron 8 en total, pues se fueron cerrando los últimos flecos. Desde entonces sí se han mantenido algunas, se han hecho algunas transferencias, pero pocas, porque muy poco quedaba por transferir después de la época de Aznar. En España la derecha ha sido centralizadora porque bebe de la tradición decimonónica de la Restauración. En la segunda mitad del siglo XIX se consideraba que la centralización administrativa era lo moderno, era el no va más, y se llevó a cabo además en todos los países de Europa con mayor o menor intensidad, y no solo de Europa, también de América. El ejemplo a seguir era Francia, se consideraba curiosamente un modelo de éxito, a pesar de que estuvieron matándose entre ellos hasta 1870, pero bueno, y en todas partes se siguió el modelo francés porque además le daba más poder al Estado central, ¿no? En España, tanto la derecha como la izquierda hace un siglo, es decir, el año 1920 o 21 o 22, eran centralistas. En la Segunda República también lo era, no nos engañemos, pero se aceptó que ciertas regiones como Cataluña, el País Vasco o Galicia gozasen de cierta autonomía administrativa. Esto ya quedó claro, las fuerzas republicanas lo acordaron en el Pacto de San Sebastián de 1930 y bueno, pues vieron que si realmente conseguían proclamar la República, pues irían por ahí. Pero aquello no se pudo desarrollar, porque la República duró muy poco. El Estatuto catalán entró en vigor en el 32, fue el primero de ellos, y fue luego derogado, evidentemente, pues durante la guerra. El vasco entró en vigor durante la guerra, creo que
Hablo de memoria, pero vamos, podéis consultarlo, creo que fue en octubre del 36, ya había empezado la guerra y también evidentemente pues duró poquísimo. El gallego ni siquiera llegó a ser promulgado, porque lo aprobaron por plebiscito, creo que fueron 3 o 4 semanas antes de que empezase la guerra. Y luego, claro, Galicia se quedó en la zona sublevada, por lo tanto no hubo ni siquiera opción a aplicar nada. Luego, después de la guerra civil, la descentralización de las regiones, la descentralización del poder, el regionalismo en una palabra, ya quedó como parte del programa de la izquierda, se quedó ahí. Al principio latente y luego cada vez con más fuerza. Al mismo tiempo, en la España de Franco pues se fue en sentido contrario. Se apuntaló el Estado unitario del siglo XIX. Cuando dicen es que Franco era muy centralista, bueno, no era nada especial, era tan centralista como podría haberlo sido, qué sé yo, Cánovas del Castillo, 60 años antes, exactamente igual. Entre los antifranquistas además había muchos regionalistas y nacionalistas, algunos habían tenido que salir al exilio, y así fue como el regionalismo pasó a ser una de las señas de identidad del antifranquismo. Al morir Franco, se quiso resolver ya este asunto y darle salida definitiva, pero no como en la República, concediendo 2 o 3 estatutos a unas regiones muy concretas que tuviesen unas características históricas muy particulares, caso del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, sino mediante una reorganización completa del territorio. Se crearon entonces las comunidades autónomas, no sabían qué nombre darle, no querían utilizar evitar a cualquier precio el término federal, a pesar de que han pasado 40 años y lo que es España es un Estado federal, en la práctica, aunque no aparezca así en la Constitución ni en ningún otro sitio. Pero bueno, esto de comunidades autónomas tenía ciertas reminiscencias históricas, ¿no? Las comunidades de Villa y Tierra, etcétera, así que se quedó con lo de comunidades autónomas, a lo que se opuso buena parte de la derecha en aquel entonces. Estamos hablando de finales de los 70, pero que la izquierda apoyó con entusiasmo. En Andalucía, por ejemplo, se celebró un referéndum en el año 1980 para formar una autonomía en la región. Y tanto la UCD como Alianza Popular, en aquel momento, es decir, el de Alianza Popular es como el padre del Partido Popular, bueno, es el mismo partido, pero se cambió de nombre, se refundó en 1989. Pues estos dos partidos, UCD gobernaba en aquella época. Pidieron la abstención. No te digo más, no se oponían a la autonomía en sí, que había quedado lo de las autonomías ya en la Constitución, sino a que ésta se alcanzase a través del artículo 151 de la Constitución y no del 143. El 151 se reservó a las llamadas comunidades históricas, es la razón por la cual pidieron, pero vamos, que no simpatizaban ni muchísimo menos con el tema de la autonomía. Bien, desde ese momento la izquierda pasó a identificarse con los reclamos regionales y la derecha con el fortalecimiento del Estado central. Y así es todavía como lo percibe buena parte de los votantes. Pero eso se puede todavía ver en los mítines electorales. En los de partidos de izquierda proliferan las banderas regionales, mientras que en los partidos de derecha pues es común ver banderas de España, especialmente últimamente en los mítines de Vox, que hay un montón de ellas. El tiempo de cualquier modo no pasa en balde. Claro, es que la transición ya empieza a peinar canas. Desde que se implantó el sistema autonómico han pasado más de 40 años y hoy la derecha pues no es tan reacia como era la descentralización. Bueno, en algunos casos, como el lugar donde yo estoy, como Madrid, la derecha local es muy partidaria de la descentralización e incluso reclama más descentralización. Y la izquierda sigue jugando a la baza del regionalismo. Pero claro, no queda nada que transferir. Esa es la realidad desde hace muchos años. Así que se quedan y se han anclado y se han agarrado a cuestiones identitarias. Al final les ha sucedido, y esto es curioso y lo he comentado aquí muchísimas veces en la Contracrónica, que cuando llegan al gobierno, y el PSOE a lo largo de los últimos 40 años ha pasado mucho tiempo en el gobierno, pues tanta descentralización pues no les empieza a gustar ya. Porque una vez hechas las transferencias, las regiones por un lado empiezan a competir entre ellas, y eso no les gusta, y además les quita poder. Bueno, por eso quieren ahora poner coto a la descentralización, al menos desde el punto de vista fiscal. Seguimos con Miguel, un contraescucha que está en Irlanda y que tiene solo una pregunta. Su pregunta es la siguiente: ¿por qué, ante el rechazo de la pornografía y la prostitución por parte del feminismo radical, eso también ha pasado por aquí por la contrarréplica en varias ocasiones, los liberales ni entran ni salen en este tema? Buenos días, Fernando, aquí un contraescucha desde Irlanda y le quería preguntar por un tema que puede ser polémico, especialmente en YouTube, que es sobre la pornografía. Como sabes, bueno, el feminismo moderno está en contra de cualquier tipo de pornografía y quiere, bueno, se muestra en contra de la pornografía,
de sistemas como OnlyFans, donde las mujeres de forma independiente y por sí mismas, pues ofrecen este tipo de contenido a cambio de una suscripción mensual, o bueno, directamente ya de la prostitución ni hablar. Sin embargo, no he visto una postura por parte del liberalismo muy clara acerca de esto, porque digamos que la izquierda y el feminismo lo tienen muy claro, que es la prohibición o el abolicionismo, o están radicalmente en contra. Sin embargo, me parece que con este tema, de que el liberalismo no se pronuncie o se pronuncie simplemente esgrimiendo la libertad para hacer cualquier cosa, me parece un poco vago, porque hay muchos testimonios, hay muchas pruebas de que en esta industria, en la industria de la pornografía, se cometen muchas irregularidades, que las actrices están bastante desprotegidas, sean muchos casos de maltrato, de abuso, de poder por parte de los productores. Mm, y también muchas veces que se cuelan vídeos que, bueno, que pertenecen ya a una categoría más criminal, digamos. Entonces, creo que abordar esta realidad desde un punto de vista de, bueno, aquí hay libertad y cada cual hace lo que quiere, es un poco desacertado, y sobre todo que sería interesante ver qué soluciones propone el liberalismo, la alternativa liberal, para, bueno, atajar estos problemas que he mencionado anteriormente y tener una industria pornográfica que sea, bueno, que sea tan segura como lo son las demás industrias. Bueno, esa era mi pregunta, y de nuevo muchas gracias por ofrecernos este contenido de calidad. Un grande. Bueno, Miguel, lo he dicho muchas veces. El liberalismo no es una persona, no es un partido, no es un programa político común. Esto de la pornografía es una cuestión moral, a fin de cuentas, y en eso cada uno es soberano. Habrá liberales que esto de la pornografía les guste, y a otros que no les guste nada. El liberalismo, si quieres ponerlo así, o las ideas liberales no se meten en tu habitación, no se meten en tu alcoba. Lo que no te encontrarás, eso sí, es a liberales que quieran prohibirla. No, yo no he conocido a ninguno, desde luego. Tanto la pornografía como la prostitución deben estar sometidas a la ley, y si se descubre que se está incumpliendo esa ley, pues ha de denunciarse el hecho y procesarse a los responsables, nada más. La pornografía, a fin de cuentas, no deja de ser un género cinematográfico que a veces se nos olvida. Y de la misma manera que si una productora de cine no abona el salario convenido a los actores, qué sé yo, una productora que ha hecho un thriller o que ha hecho una película de acción, y resulta pues que luego desaparece y no ha pagado a los actores o al equipo, bueno, en ese caso la productora tendrá que vérselas delante de un juez de lo social. Bueno, pues ha de pasar lo mismo con los actores o las actrices porno. Si realmente sienten menoscabados sus derechos laborales, no tienen más que ir a denunciarlo. Por lo demás, la actuación, por descontado, tiene que ser, bueno, entre mayores de edad, por supuesto, más tratándose de algo como la pornografía, y por supuesto consentida, pero eso aplica también a otros géneros. Nadie va a hacer una película, no sé, de comedia y lo esté haciendo sin su consentimiento, ¿no? Si un productor de películas porno, no sé, está obligando a una actriz a tener relaciones sexuales delante de una cámara mediante engaño o consentimiento viciado, le hace drogas o chantaje, ese productor está cometiendo un delito. No hay mucho más. Con este tema del OnlyFans que has sacado a colación, que tan de moda está últimamente, es que ni siquiera hay productor de por medio. Es el usuario el que ofrece su propio contenido sin más intermediario que la plataforma en sí. La plataforma en este aspecto es neutra. Yo me limito a desarrollar la aplicación, a ponerla bonita, a ponerla fácil para descargar y a llevarme una comisión por lo que te den tus fans. En este caso, los que pagan por ver el contenido de esa persona en cuestión. Vamos, un modelo de negocio bastante normal, que se utiliza en YouTube, que se utiliza en las plataformas de podcasting, que se utiliza en todas partes. Así que no veo que estén los dueños de OnlyFans beneficiándose de eso. Y luego hay gente a título individual, y evidentemente tienen que ser mayores de edad, y en el caso de que no lo sean, es decir, si encuentras una modelo de OnlyFans que es menor de edad y puede
puedes acreditarlo, no tienes más que ir al juzgado y denunciarlo. En ese caso, la plataforma tendría que dar cuentas. Por supuesto, le cerrarían la cuenta, solo faltaría, pero claro, nadie más podrías denunciar. Luego con la prostitución pasa algo parecido. Mientras sea libre, voluntario y entre mayores de edad, no veo yo por qué habría de prohibirse. La ley está hecha, y lo he dicho 1000 veces, para protegernos de terceros, de las agresiones de terceros, no para protegernos de nosotros mismos. Si alguien mayor de edad, en plenitud de sus facultades, quiere prostituirse, pues que lo haga. Otra cosa distinta es el proxenetismo. Esto ya lo hablamos aquí hace no mucho tiempo, lo comenté en la Contracrónica, a raíz de estas cosas que se le ocurren a Irene Montero y toda su cla que quieren hacer leyes restrictivas en este aspecto. Es decir, que alguien fuerce a prostituirse a otra persona para beneficio propio, eso es el proxenetismo. Bien, eso en España está prohibido, terminantemente. Pero también lo está que alguien te obligue a desempeñar cualquier trabajo y se quede con tu salario, que en eso consiste el proxenetismo. Es lo que se conoce habitualmente como el chulo putas. No sé cómo será en América, pero aquí se le llama así. Bien, el chulo putas es un delincuente, en una palabra. Pero lo sería también una persona que está obligando a otro a desempeñar un... Caray, esto se ve muy poco ya, pero yo recuerdo siendo niño en Madrid que era común que veías mendigos que pedían bueno, pues dinero por la calle o algo así, que normalmente sacaban a un niño, veías a una que se ponía con un niño a pedir, y eran esencialmente mafias que colocaban a pedigüeños aquí y allá. Esto, ya digo, todavía pues se puede encontrar algo, pero no es lo que había en los años 80 cuando yo era pequeño. Es más, se denunciaba continuamente en los periódicos, están haciendo, hoy se te ocurre pedir con un niño y ve preparándote porque la policía te va a levantar de ahí. Lo mismo, en este caso sería un abuso, evidente. Bien, como ves, no hace falta una postura liberal, sino respetar la soberanía individual y aplicar la ley en el caso de que ésta se vulnere. La postura de las feministas radicales es la opuesta. Esto ya lo sabemos, vamos. Quieren eliminar la soberanía personal en este aspecto y llevar convicciones morales perfectamente respetables al Código Penal. Si no les gusta la pornografía, que no la consuman y asunto resuelto. En el caso de que se enteren de que aquí o allá se está cometiendo un abuso, una ilegalidad, pues no tienen más que denunciarlo. Bien, vamos ahora con Rubén, que es de Chile y que nos habla de los discursos del odio. Reflexionando con respecto a los discursos de odio y la visión de la izquierda dice que el discurso de odio, oído por ciertos oídos, valga la redundancia, puede inducir a estas terceras personas a acciones, a situaciones que llevan a agredir físicamente, psicológicamente o de cualquier forma a otra persona. Por ejemplo, la comunidad trans, por ejemplo, la comunidad gay. Si yo no acepto que una persona que dice ser transgénero, en el sentido de que nació hombre pero se siente mujer, entendiendo una deconstrucción y todo un discurso que ya todos más o menos entendemos, si yo digo que esa persona es un hombre, a mí me acusan de discurso de odio porque ciertas personas pueden oír y pueden tomar armas y bla, 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 bla. Uno ridiculizando ese discurso les dice a las personas, bueno, entonces no me escuches porque puedes terminar matando a trans, por ejemplo. Y bueno, ellos te contestan, no, porque en realidad son ciertos oídos del 100% de los que te escuchan los que tomarían esa acción. Pero mira qué coincidente. Esto está muy, muy, muy relacionado con la parábola del sembrador que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Y Jesucristo dijo, el sembrador salió a sembrar. Una parte de la semilla cayó en el camino. Vinieron las aves y lo tomaron y se lo comieron. Parafraseando estoy. Una parte cayó en las piedras. Floreció, pero luego el sol la quemó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, la cual
floreció, pero se ahogó porque estaba entre espinos y se ahogó. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, a 60 y al 100 por uno. Mira qué coincidencia. Otra vez vemos esta forma religiosa de ver el mundo, pero es una religión sin Dios, obvio. Es una religión de hombre. Es una forma de comportamiento, es una impostación, es una caricatura de una pseudo realidad. Espero que estén todos muy bien y saludos a todos los que nos escuchan. Y a ti, obviamente, muchas gracias por tu programa. Pues no lo sé en Chile, Rubén, pero en España el delito de odio está bien delimitado en el Código Penal, en el artículo 510 concretamente. Te lo he ido a buscar y dice, supongo que en Chile será algo muy parecido, y quien dice en Chile dice en Argentina, en México o en cualquier otro país. Dice textualmente, esto es el Código Penal español. Dice, serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses, quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Bueno, el artículo continúa porque tiene otros dos apartados para quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, etcétera, a material en el que se utiliza pues para promover el odio hacia un grupo concreto, ¿no? Bien. La parte principal está en el primer apartado. Como que les queda clarísimo lo que es un delito de odio. Aquí, por lo tanto, el problema no es el qué, que ya más o menos lo sabemos con esto, sino el cuánto. Es decir, este artículo necesita ser valorado, interpretado por un juez, porque de lo contrario, casi cualquier crítica puede ser considerada un delito de odio. Y eso, evidentemente, acabaría con la libertad de expresión, acabaría de cuajo. Por ejemplo, yo cuento un chiste en el que el protagonista es gay. Es simplemente un chiste, pero algunos podrían decir que estoy fomentando el odio contra la comunidad gay por contar ese chiste. Lo mismo si el chiste es sobre los curas, por ejemplo, que se cuentan muchísimos y se han contado siempre. Podrían decirme que estoy promoviendo el odio hacia los católicos. O que en el chiste el protagonista sea francés o español, como en Argentina. Los chistes de gallegos son todo un género en sí mismo, vamos, ahí en Argentina. ¿Contar un chiste de gallegos es promover el odio hacia los españoles? Yo no lo creo. De hecho, a mí me encanta que me los cuenten y leerlos. Pero podría haber quien dijese que sí, ¿no? Una persona especialmente susceptible y pusiese una denuncia que, pues, evidentemente, pues, no le admitirían a trámite en ningún sitio. Pero claro, parte de que cualquier cosa puede interpretarse como delito de odio. Así que es importante aquí el tema de que pase por un tribunal. Así que, como ves, no es malo que se contemple en los códigos penales este delito, porque en ocasiones, bastante a menudo de hecho, una prédica de odio es el preludio de males mayores. Y es mejor ponerle freno antes, claro, pero debe de ser siempre valorada antes por un tribunal. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Andrés, que pregunta por columnistas e intelectuales de izquierda. Hola, Fernando, espero que estés bien. Mira, desde hace meses lo más que leo de los periódicos son titulares, porque las noticias en sí, pues no sé, me producen bastante hastío. En cuanto veo, yo qué sé, de qué pie cojean, intento informarme lo mínimo y lo que más leo pues son columnas de opinión. Pero creo que lo más que leo sobre todo son escritores o sí que están más escorados a la derecha o lo que la izquierda definiría de derechas. Y entonces quería preguntarte si hay, o sea, ¿qué columnistas te gustan a ti o crees que merezca la pena leer que sean de izquierdas, en plan columnistas del País o el Diario.es o Público? Porque la verdad los pocos que he leído a veces, pues yo qué sé, no me atraen o no me parecen interesantes, ¿no? Porque sobre todo son todos muy, muy partidistas. Y nada, sí, eso. Y luego también si hay intelectuales de izquierdas actuales o pasados que merezca la pena pues leer para formarse bien el pensamiento y que no sean propagandísticos, sino que sea, yo que sé, gente profunda. Un fuerte abrazo y enhorabuena por el programa a ti y a Pizarro.
que nunca le saludo y me gusta mucho escuchar sus comentarios finales. Pues no te sabría decir, Andrés. Yo columnas la verdad es que ahora no leo muchas, y cuidado que he leído columnas a lo largo de mi vida. Fui hasta jefe de opinión de un periódico hace muchos años. Antes leía más porque los periódicos eran todos gratis, no olvides. Y bueno, pues al final entre unas cosas y otras mirabas la noticia y ya de paso te quedas con el columnista. Pero claro, los empezaron a poner de pago hace unos años y no puedo pagar todos los diarios. Algunos porque no me apetece leerlos, otros porque apenas los leo. En fin, y básicamente porque tengo ya mi prensa selecta en función de cada país. Me gusta de lo que hay, me gusta Santiago González, que escribe en El Mundo, me gusta Gregorio Morán y Jesús Cacho, que escriben en Voz Populi, que es el diario en el que escribo yo también, me gusta Hughes, por supuesto, que escribe en el ABC. Cuando el país estaba abierto leía a Félix de Azúa siempre que escribía, pero vamos, ahora leo pocas columnas en comparación con las que leía hace, no sé, 15 o 20 años. Luego, respecto a lo que me preguntas de columnistas o intelectuales de izquierdas que sean buenos, pues claro, naturalmente que hay gente de nivel, al margen de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ellos. Gente de izquierdas no lo sé, te voy a hablar de memoria, seguramente hay muchos más, pero que te hablo de memoria: Xavier Vidal Folk, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Antonio Elorza, Javier Cercas, en fin, todos escriben muy bien y por lo general argumentan adecuadamente sus opiniones, al margen de que estés o no a favor de lo que digan, ¿no? Es bueno siempre leer gente que dice lo contrario de lo que piensas, porque te amplía el espectro, ¿no? Y es bueno poner a prueba tus propias convicciones. Vamos, que las cajas de eco no son buenas nunca, jamás. Bien, como estos que te he dicho, creo que casi todos escriben en El País. En Público, en El Diario, si te soy sincero, el nivel baja bastante y abundan los activistas. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contrarréplica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana, que me da bien la nariz que tenemos programa electoral. Hasta mañana, amigos.